Bueno, vamos a continuar con esta parte que es emergencias hematológicas. Hematología es el estudio de las enfermedades relacionadas con la sangre. Hema, pues obviamente, relacionadas con la sangre. Esta sección comienza explicando la composición de la sangre, luego se centra en 4 trastornos que pueden observarse en una emergencia prehospitalaria. Uno que es la anemia de panocítica, también llamada enfermedad de hemoglobina S. Hemofilia A, también llamado clásico, hemofilia o deficiencia de factor 8. Trombofilia y anemia. La anemia drepanocítica es una enfermedad hereditaria que provoca que los glóbulos rojos normales y redondos se vuelvan oblongos o con la forma de una hoz. Ya. Hemofilia. La hemofilia es una condición hereditaria en la que el paciente carece de uno o más de los factores de coagulación normales de la sangre. Una condición hereditaria que el paciente carece de uno de los más factores de la coagulación de la sangre. Trombofilia. Tendencia al desarrollo de coágulos sanguíneos como resultado de una anomalía del sistema de coagulación. Trombofilia. Tendencia al desarrollo de coágulos. Trombo, pues obviamente. Como resultado de anomalías en el sistema de coagulación. ¿Cómo se dirá esto? Hemofilia. Hemofilia. Ok. Listo. Anatomía y fisiología. La sangre y sus partes. La sangre se compone de 4 componentes, que son los eritocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, los glóbulos blancos, leuco, las plaquetas y el plasma. Los glóbulos rojos son las células que transportan oxígeno a los tejidos del cuerpo, también llamadas eritocitos. Los glóbulos blancos, células sanguíneas que desempeñan un papel en los mecanismos de defensa inmunitaria del cuerpo contra infecciones, también llamadas leucocitos. Las plaquetas son elementos diminutos con forma de disco, mucho más pequeños que las células. Son esenciales en la formación inicial de un coágulo sanguíneo, el mecanismo que detiene el sangrado. Y el plasma, que es el líquido pegajoso amarillo que transporta las células sanguíneas y los nutrientes y transporta el material de desecho celular a los órganos de excreción. Cada uno de los componentes de la sangre cumple con una función manteniendo el equilibrio homeostático de la persona. Cada uno de los demás sistemas del cuerpo abastece y utiliza la sangre de una manera específica. A su vez, la sangre transporta oxígeno y dióxido de carbono dentro y fuera de los tejidos para mantener la función del sistema orgánico de los tejidos. Los glóbulos rojos, ¿qué? ¿Por qué lo repite 2 veces? Red blood cells. ¿Sí? Los glóbulos rojos, que son RBC, constituyen entre el 42 y el 47% del volumen sanguíneo total de una persona. Los glóbulos rojos contienen una proteína importante que es la hemoglobina. Sí, la hemoglobina, que transporta, los glóbulos rojos. Pero esto sí lo voy a resaltar. Los glóbulos rojos contienen una proteína importante, que es la hemoglobina, que transporta el 97% del oxígeno en la sangre y algo de dióxido de carbono. Los glóbulos blancos constituyen el 0.1 o el 0.2% del volumen de las células sanguíneas de una persona. ¡Wow! Eso sí es más interesante. Y son las que cuidan el cuerpo.
En una persona sana, los glóbulos blancos recogen las células en una persona sana, los glóbulos blancos recogen las células muertas y se encargan de su correcta eliminación. En épocas de salud, los niveles de los glóbulos blancos son bajos. Con una infección, a medida que se desarrollan los glóbulos blancos y todos sus sistemas de defensa complementarios se activan y su número crece. Las plaquetas constituyen entre el 3 y el 7% del volumen de las células sanguíneas en una persona y son esenciales para la formación de coágulos cuando se produce daño en la piel. A ver, las plaquetas constituyen entre el 4 y el 7% del volumen de las células sanguíneas en una persona y son esenciales para la formación de coágulos. Cuando se produce daño en la piel o en un vaso sanguíneo, las plaquetas se envían al lugar donde la lesión para ayudar a formar un coágulo de sangre para detener el sangrado. Sin esta respuesta protectora, el sangrado por un simple corte podría ser incontrolable. Definitivamente el cuerpo es el mejor organismo. Plasma sirve como medio de transporte para todos los componentes de la sangre, así como proteínas y minerales. Fisiopatología. Fisiopatología. Anemia drepanocítica. La anemia drepanocítica, también llamada hemoglobina. ¿Qué? ¿Hemoglobina? Hemoglobina, la enfermedad S es un trastorno sanguíneo, o sea, hemoglobina S es un trastorno sanguíneo hereditario que afecta a los glóbulos rojos. El nombre de la anemia falciforme proviene del primer caso reportado en 1910, cuando el doctor James Herrick describió que los glóbulos rojos parecían una hoz. Las células en forma irregular protegen al individuo de contraer malaria. Esta protección es útil para las personas que viven en África subsahariana, donde la malaria es común, pero no es útil para las personas que viven allí, en regiones endémicas de malaria. Vea pues. Este es el glóbulo terminal rojo. Este es el glóbulo el glóbulo, ¿cómo lo llaman nuevamente? En forma de una hoz, o sea, de lo que corta. Existen diversas variantes que forman esta enfermedad genética. Basta con comprender que los problemas de anemia falciforme pueden presentarse con cualquiera de las variantes. Esta enfermedad es común entre personas de ascendencia africana, caribeña y sudamericana. Está presente, pero es menos común en el Mediterráneo y personas de Oriente Medio. Todos los recién nacidos en los Estados Unidos están siendo probados de anemia drepanocítica poco después del nacimiento. Están siendo probados o están siendo diagnosticados, debe ser, independientemente de su raza u origen étnico. Las células afiladas y deformes provocan disfunción en oxígeno, la unión y la formación involuntaria de coágulos. Estos coágulos involuntarios pueden resultar en un bloqueo conocido como crisis vasooclusiva. Personas con anemia drepanocítica pueden experimentar hipoxia. Personas con anemia drepanocítica. Personas con anemia drepanocítica pueden experimentar hipoxia, que es concentración deficiente de oxígeno en los tejidos.
Una falta de oxígeno en las células y los tejidos del cuerpo. Hipoxia, hipoxemia es en la sangre. Baja oxigenación en la sangre. Los bloqueos que resultan en la crisis de células falciformes o la crisis vasoclusivas pueden resultar en dolor sustancial y daño a los órganos, lo que puede provocar llamadas a los servicios de emergencias para obtener ayuda. La vida útil de los glóbulos rojos normales es de aproximadamente 100 a 120 días. Las células falciformes tienen una vida mucho más corta. Esto resulta en productos de desecho celular en el torrente sanguíneo, lo que puede contribuir a la formación de lodos, aglutinación en la sangre y mantener el estado de hidratación. Por eso mantener el estado de hidratación es importante para estos pacientes. Si como su salud general, ya que una hidratación suficiente provoca un aumento de la aglutinación celular, ya que la hidratación insuficiente provoca un aumento de la aglutinación celular. Complicaciones asociadas con la anemia drepanocítica incluyen lo siguiente: anemia, cálculos biliares, ictericia, disfunción esplénica, vasooclusión con isquemia, síndrome torácico agudo, hipoxia, disnea, malestar en el pecho y fiebre, un stroke, necrosis ósea, necrosis vascular, especialmente en la cabeza del hueso, fémur y el húmero, crisis de dolor, disfunción, insuficiencia orgánica aguda y crónica, hemorragias retinianas, mayor riesgo de infección. Muchas de estas complicaciones son muy dolorosas y potencialmente mortales. En frente a estas complicaciones, el paciente con anemia falciforme también es más susceptible a las infecciones. Oh, con razón, sí. Hemofilia. Vamos a señalar esto. Drepanocítica. Hemofilia. La hemofilia es rara, según la hemofilia. ¿Qué? A veces esas traducciones médicas me la buena. Ok, esto ya es. Ok, hemofilia. La hemofilia es rara. Según la Federación de Hemofilia de Estados Unidos, solo hay aproximadamente 20.000 estadounidenses que padecen este trastorno. La hemofilia afecta principalmente a los varones. Los varones serían la afección de una madre portadora, pero no la padecen. Las mujeres solo la heredan si su madre es portadora y su padre padece la enfermedad. Wow. Personas con hemofilia tienen una capacidad reducida para formar coágulos después de una lesión. Esto es más importante. Es una condición hereditaria en la que el paciente carece de uno de los factores de coagulación normales en la sangre. La sangre de un individuo sano se coagula tan solo en 13 segundos después de una cortadura con papel y no más de 7 minutos después de la lesión más grave. Se requería una presión directa. Un sangrado prolongado debido a la incapacidad de coagulación puede ser potencialmente mortal. Un paciente que por demás está sano pero tiene hemofilia, una persona puede tener una reacción grave a un traumatismo menor, como un simple golpe en el tobillo, esguince mientras jugaba fútbol. La mayoría de la gente ignoraría el esguince y simplemente seguir jugando el juego. El paciente con hemofilia comenzaría a experimentar hinchazón
debido al sangrado incontrolable en la región de la lesión. Miércoles. Y continúan haciéndolo, convirtiendo la lesión aparentemente menor en un problema importante. El sangrado agudo de cualquier origen puede ser potencialmente moral, dependiendo de dónde se produzca el sangrado. Los pacientes con hemofilia se pueden recetar medicamentos para reemplazar los factores de coagulación, faltantes y liberar los factores de coagulación que están almacenados en el cuerpo del paciente o prevenir la descomposición de los coágulos de sangre. Complicaciones comunes de la hemofilia A incluye lo siguiente: a largo plazo, problemas de articulación que pueden requerir un reemplazo de articulación, sangría en el cerebro, intracerebral hemorragia, sangría, bleeding in the brain. Entonces, sangrado en el cerebro, estúpidos. Sangría en el cerebro. Intracerebral hemorrhage. Hemorragia intracerebral. Trombosis debido al tratamiento. Trombofilia. La trombofilia es un trastorno en la capacidad del cuerpo para mantener la viscosidad y el flujo suave en la sangre a través de los sistemas venoso y arterial. En trombofilia, la concentración de elementos particulares en la sangre crea problemas que pueden llegar a causar obstrucciones o bloqueos. La trombofilia es un término general para muchas condiciones diferentes que resultan en la sangre. Vamos a mantener la viscosidad y el flujo suave a través de los sistemas venoso y arterial. Vamos a primero esto. En trombofilia, la concentración de elementos particulares en la sangre crea problemas que pueden llegar a causar obstrucciones o bloqueos. La trombofilia es un término general para muchas condiciones diferentes que resultan en que la sangre se coagula con mayor facilidad de lo normal. Esto debe a que este pedazo es más importante. Esto se debe a trastornos hereditarios, genéticos, medicamentos u otros factores. Los pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de formación de coágulos sanguíneos potencialmente mortales, independientemente de los factores de riesgo. El sistema común es que los coágulos pueden desarrollarse espontáneamente en la sangre del paciente. Profunda trombosis en las venas profundas. Profundo, dice así, deep vein thrombosis, DVT, que es una trombosis en venas profundas. Es un problema médico comúnmente en pacientes sedentarios y en pacientes que han sufrido una lesión o cirugía reciente. Aunque varios factores de riesgo aumentan la probabilidad de desarrollar un TVP o un, ¿cómo se dice? DVP. Existen trombosis de vena profunda. Qué interesante. Sí, TVP sería en español, en inglés sería DVP, que es Deep Vein Thrombosis, DVT. Entonces, existen varios métodos para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, como medicamentos anticoagulantes, medias de compresión y dispositivos mecánicos, todos los cuales pueden encontrar en el campo. La TVP es un riesgo particularmente preocupante para los pacientes que han tenido cirugías de reemplazo en las articulaciones. Desconfíe de esto en un paciente con antecedentes recientes de reemplazo de articulación, que se queja de hinchazón en las piernas. Los viajeros conductores de camiones y autobuses de larga distancia y los pacientes encamados en residencias de ancianos tienen mayor riesgo de TVP debido a su sedentarismo prolongado. Si se desarrolla TVP en un individuo,
se le puede administrar terapia anticoagulante. Un paciente con TBP puede ser tratado en el hospital con medicamentos intravenosos y luego pasa medicamentos orales o medicamentos inyectables subcutáneos o autoadministrados para tratar o prevenir la TBP. Pacientes a quienes se les han recetado medicamentos como la heparina, los pacientes que toman warfarina, Coumadin, Dabigatran, Pradaxa o Rivaroxaban o un stroke, es decir, sangrado gastrointestinal o stroke, Rivaroxaban, Salerto, para tratar la TBP tienen un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, es decir, sangrado gastrointestinal o un stroke. Es más probable que un traumatismo menor produzca daños internos o externos graves por hemorragia. Se puede desarrollar amenaza de vida si el coágulo de TBP viaja desde la extremidad inferior del paciente hasta el pulmón, causando la enfermedad pulmonar, que es una embolia pulmonar, un émbolo. Las embolias pulmonares pueden causar dolor en el pecho, dificultad para respirar, o si los coágulos son grandes, la embolia repentina, que caería a un paro cardíaco. Una embolia pulmonar se discuten en el capítulo 16, emergencias respiratorias. Miércoles. La anemia es un número anormalmente bajo de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos contienen la hemoglobina. Un pigmento que contiene hierro y que es responsable del 97% del transporte del oxígeno desde los pulmones hasta las células del cuerpo. Cada molécula de globulina es capaz de unirse la molécula es capaz de unirse y transportar 4 moléculas de oxígeno. La anemia puede ser el resultado del sangrado crónico o agudo, una deficiencia en ciertas vitaminas o minerales o una enfermedad subyacente. Hasta acá. Listo. Los glóbulos rojos, la anemia. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina, un pigmento que contiene hierro y que es responsable del 97% del transporte de oxígeno, desde los pulmones hasta las células del cuerpo. Cada hemoglobina, la molécula es capaz de unirse y transportar 4 moléculas de oxígeno. La anemia puede ser el resultado de un sangrado crónico o agudo, una deficiencia en ciertas vitaminas o minerales o una enfermedad subyacente. Si hay anemia, los tejidos pueden volverse hipóxicos, o sea que tienen poco oxígeno, porque la sangre no puede suministrar cantidades adecuadas de oxígeno a los tejidos. Aunque estén disponibles, la hemoglobina está completamente saturada con oxígeno. Aunque estén disponibles, la hemoglobina está completamente saturada con oxígeno y los pulmones están entregando suficiente oxígeno a la sangre. En esta situación, la pulsación, el oxígeno puede indicar que hay una saturación adecuada, incluso si los tejidos están hipóxicos. Este tipo de hipoxia se conoce como hipoxia hipoxémica. Esto amarillito. ¿Qué? Ah, verdad que está en inglés. Y esta en azul. Primera verde.
mejor. Sí, hijo de pucha. Increíble. Venga, ¿cómo dice esa enfermedad en inglés? Hipoxemic hipoxia, miércoles. O sea, si puedes tener en el oxímetro de pulso puede estar bien, pero los tejidos están hipóxicos. Ok. Entonces dice así. Evaluación del paciente con trastornos hematológicos, evaluación de la escena. Aunque su informe de la central de emergencias pueda ser sobre un paciente con un problema médico desconocido, la mayoría de los pacientes que presentan una crisis de anemia falciforme ya han tenido una crisis y le comunicarán esa información al operador. Al acercarse al lugar de los hechos, garantice su seguridad evaluando los peligros. Precauciones estándar. Debe consistir en guantes, mascarilla y protección ocular como mínimo. Determine si es un único paciente y si hubo algún trauma. Decida si necesitará recursos adicionales. Pacientes que experimentarán una crisis vasooclusiva son a menudo en dolor extremo y se beneficiaría del ILS, que pueden administrar analgésicos. Recuerde que el trauma puede haber ocurrido debido a un incidente médico. Determine el mecanismo de lesión o la naturaleza de una enfermedad. En la evaluación primaria, el paciente afroamericano, cualquier paciente con descendencia mediterránea que reporta dolor intenso, puede tener una afección no diagnosticada de anemia drepanocítica. Realizar la evaluación primaria para formar una impresión inicial general del paciente. ¿Cómo se ve el paciente? ¿Parece ansioso, inquieto o apático? ¿Está apático, irritable? Determina su nivel de conciencia mientras estás formando tu impresión general. Evaluar al paciente en las vías respiratorias y respiración. Pacientes que muestran signos de respiración inadecuada o estado mental alterado deben recibir un flujo de oxígeno de 12 a 15 litros por minuto por una mascarilla de antirrespiración. Un paciente que está experimentando una crisis de células falciformes puede tener un aumento de respiración como resultado de un dolor intenso o presentar signos de neumonía. Un paciente que está experimentando una crisis de células falciformes puede tener un aumento de la respiración como resultado de un dolor intenso. Ok. O presentar signos de neumonía. Nuevamente, la neumonía es una enfermedad infecciosa del pulmón, por eso hay que usar la mascarilla. Si el paciente tiene dificultad para respirar, abra las vías respiratorias, inserte un OPA. Airway adjunct. Dice Airway adjunct. Y administrar oxígeno y asistir a la ventilación. Continúe monitoreando las vías respiratorias a medida que proporciona atención. Este presentando crisis de células puede tener aumento. ¿Cómo lo salto esto? A patient. Neumonía. Hasta aquí. Una vez que hayas evaluado las vías respiratorias y respiración, que se han realizado las intervenciones necesarias, debe comprobar el estado circulatorio del paciente. Un aumento de la frecuencia cardíaca representa un mecanismo compensatorio para forzar a las células falciformes a pasar por vasos sanguíneos más pequeños. En pacientes con sospecha de hemofilia, está alerta a los signos de pérdida aguda de sangre, como palidez,
debilidad en la pulsación e hipotensión. Observe cualquier sangrado como hemorragias nasales, esputo con sangre, articulaciones inflamadas y sangre en la orina o las heces. Debido a la pérdida de sangre, los pacientes con hemofilia pueden presentar signos de hipoxia. Ok, nuevamente, en pacientes con sospecha de hemofilia, está alerta a los signos de pérdida aguda de sangre, como palidez, debilidad en las pulsaciones e hipotensión. Observe cualquier sangrado como hemorragias nasales, esputo en la sangre, articulaciones inflamadas y sangre en la orina o las heces. Esto es importante. Aquí. Debido a la pérdida de sangre, los pacientes con hemofilia pueden presentar signos de hipoxia. La decisión de transportar rápidamente al paciente dependerá de la gravedad del dolor y de sus deseos. Pacientes con antecedentes de anemia drepanocítica, pero aquellos que han tenido una crisis durante algún tiempo, pueden requerir apoyo emocional y rechazar el transporte. Sin embargo, siempre se debe recomendar el transporte de urgencias a cualquier paciente que presente una crisis de anemia falciforme o hemofilia. La toma de historia. Si el paciente está consciente, ¿cuál es la queja principal o antecedentes de enfermedad actual? Los pacientes médicos receptivos pueden proporcionar su propio historial médico para ayudar a identificar la causa de su dolor intenso. Signos físicos como hinchazón de los dedos de las manos y los pies, priapismo y ictericia puede guiarte en determinar si el paciente presenta una crisis de anemia falciforme. También es importante determinar si el dolor se localiza en una sola zona o si se siente en todo el cuerpo. Presenta el paciente también es importante determinar si el dolor se localiza en una sola zona o si se siente en todo el cuerpo. A veces si se irriga. Radiation. Presenta el paciente alguna alteración visual. Presenta problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos o calambres abdominales. Refiere dolor torácico o dificultad para respirar. En un paciente con enfermedad conocida con anemia drepanocítica, haz las siguientes preguntas además de obtener un sample. ¿Has tenido alguna crisis antes? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una crisis? ¿Cómo se resolvió tu última crisis? ¿Has tenido alguna enfermedad que tiene inusual o actividad últimamente de estrés? Vea pues. La evaluación secundaria. A continuación examine sistemáticamente al paciente, centrándose en las articulaciones principales donde se centran las células. Evalúe y documente el estado mental utilizado, la escala AFPU. Obtenga un conjunto completo de signos vitales, incluyendo una medición del estado del paciente, del oxígeno, del nivel de oxígeno, de saturación. En los pacientes que experimentan crisis de células falciformes, las respiraciones son normales a rápidas. Las pulsaciones son débiles y rápidas. Y la piel suele estar pálida y húmeda, con un nivel bajo de presión arterial. Usar oximetría de pulso si está disponible. Sin embargo, consérvelo y tenga en cuenta que el oxígeno, la lectura de saturación que obtenga puede ser inexacta como resultado de un estado anémico. La revaloración. Revalora al paciente con frecuencia para determinar si ha habido cambios en el estado del paciente. Por ejemplo, hay cambios en el estado mental del paciente, siguen intactos los ABC, cómo responde el paciente a las intervenciones realizadas, debería ajustar o modificar las intervenciones, documente cada evaluación, sus hallazgos a la hora de las intervenciones o cualquier cambio en la condición del paciente, administre oxígeno suplementario a través de las mascarillas de antirrespiración de 12 a 15 minutos. No sé, tengo que preguntar eso.
para intentar compensar la disminución del celular de oxígeno relacionado con las células falciformes o hemofilia. Administración para intentar compensar la disminución de oxigenación celular relacionado con las células falciformes o hemofilia. En el hospital, la atención a pacientes con anemia drepanocítica puede incluir analgésicos para el dolor y penicilina para el tratamiento de la infección, líquidos intravenosos para hidratación y, dependiendo de la gravedad de la crisis, una transfusión de sangre. Distinguir una verdadera crisis de células falciformes de otras causas inespecificadas del dolor puede ser difícil. Recuerde realizar una evaluación exhaustiva y consultar con control médico tan pronto como sea posible. La atención hospitalaria a un paciente con hemofilia puede incluir terapia intravenosa para tratar la hipotensión y una transfusión de plasma. Los analgésicos también pueden ser apropiados. Comunicación con el personal del hospital es importante para la continuidad de la atención, obviamente. Informe al personal hospital sobre el historial del paciente, su situación actual, los resultados de su evaluación y sus intervenciones con sus resultados. Documente claramente los resultados de su evaluación, ya que constituyen la base de su tratamiento. Siga los protocolos locales para pacientes que rechazan el tratamiento o el traslado. Sí, porque si no quieren. Y ya. Y dice así: atención médica de emergencia para trastornos hematológicos. La atención de los pacientes de emergencia con trastornos hematológicos es principalmente de soporte y sintomática. Los pacientes que muestran signos de respiración inadecuada, disminución en la saturación de oxígeno y el estado mental alterado debe recibir un flujo de alto oxígeno de 12 a 15 litros por minuto vía mascarillas de antirrespiración y debe colocar en una posición cómoda y transportado rápidamente al hospital. Qué interesante. Alergia y anafilaxis, que es el capítulo que sigue. Bueno, ya miraremos en el siguiente video.